Me echaron de mi propia casa. Me sacaron como si fuera basura después de 50 años viviendo entre esas paredes. Mi hija me miró a los ojos y me dijo que ya no cabía en su vida, que estorbaba, que era tiempo de que buscara otro lugar. Salí con una maleta vieja y el corazón partido. Lo que ella no sabía es que yo tenía escondido bajo el piso del cuarto de costura más de $2,5 millones en joyas, títulos de propiedad y acciones. Guardé ese tesoro durante décadas sin decirle a nadie, ni siquiera a mi difunto esposo. Trabajé en silencio. Vendí mis bordados a coleccionistas extranjeros. Ahorré cada centavo con un único sueño: dejarles algo que cambiara sus vidas. Pero terminaron por borrarme de sus memorias como si nunca hubiera existido. Solo que la vida tiene memoria propia. Y yo aprendí que hay cosas que valen más que el oro escondido. Respeto, perdón, dignidad. Entonces hazme un favor, escucha esta historia hasta el final. Compártela con quien necesite oírla hoy. Y después dime qué parte te tocó el corazón de verdad. Y cuéntame también, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Sabes, hijo mío, llega un momento en la vida donde lo único que te queda es el silencio. Y te voy a confesar algo. El silencio puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Mi nombre es Esperanza Virtudes Mendoza. Tengo 74 años bien vividos y mal comprendidos. Fui bordadora toda mi vida. De esas antiguas que trabajaban con hilo de seda y aguja fina, creando manteles que parecían pinturas y vestidos que contaban historias. Aprendí con mi abuela en las montañas de Oaxaca. Ella también lo aprendió de su madre. Familia de manos benditas y paciencia infinita. Comencé a los 11 años bordando pañuelos simples y fui avanzando, de pieza en pieza, de técnica en técnica, creando arte que la gente colgaba en sus paredes, pero que nunca supo mi nombre. Me levantaba antes del amanecer. Té de canela, pan dulce y a trabajar. Luz natural hasta que oscurecía. Aguja entre los dedos y callo en el pulgar. Pero nunca me quejé. El trabajo nunca pesa cuando crees que estás construyendo algo verdadero. Y fue en uno de esos días, en un mercado artesanal en la ciudad de Puebla, que conocí a Roberto. Él llegó buscando un mantel bordado para regalarle a su madre. Alto, moreno, con ojos que brillaban cuando sonreía, y una voz que me desarró por completo. Me quedé ahí, con hilo rojo entre los dedos y vergüenza en la cara, tratando de parecer profesional mientras explicaba los puntos del diseño. Nos casamos un año después. Él era carpintero, trabajaba en un taller haciendo muebles a mano, tallaba madera como quien escribe poesía. La casa era modesta, 3 cuartos, un patio con bugambilias y un taller improvisado en la parte trasera. Pero ahí vivía la alegría. Llegó primero Claudia. Parto difícil, 20 horas de dolor, pero cuando la pusieron en mis brazos, el mundo se detuvo. Después llegó Ricardo. Parto rápido, grito fuerte, un niño que desde el principio exigió atención. Criar 2 hijos con salario de bordadora y carpintero no fue sencillo. Pero nunca les faltó lo esencial: amor, comida caliente y ejemplo de vida. Roberto era el alma de la casa. Cantaba rancheras mientras trabajaba. Construía juguetes de madera para los niños. Escribía frases en las vigas del techo que solo nosotros podíamos leer. El amor no se gasta, se multiplica. Tenía esas palabras que uno nunca olvida. Yo pasaba el día bordando, pero siempre estaba presente. Ayudaba con las tareas, contaba cuentos inventados, jugaba a las escondidas con Ricardo, le enseñaba puntos de bordado a Claudia. O al menos intentaba. Con el tiempo, Claudia fue cambiando. Más fría, más distante, siempre con un libro de negocios en la mano, leyendo sobre inversiones y empresas. Yo pensaba que era solo ambición juvenil, pero tal vez era algo más profundo.
Ricardo no. Ricardo era mi compañero. Me seguía al mercado. Quería aprender a bordar aunque le costara. Me ayudaba a estirar las telas en el bastidor. Mamá, cuando crezca quiero hacer cosas bonitas como tú. Esas palabras valían más que cualquier título universitario. Los años corrieron. Claudia entró a una universidad privada en la Ciudad de México. Administración de empresas, un orgullo familiar. Vendí 3 de mis mejores piezas bordadas para pagar la inscripción. Fuimos juntas el día de la matrícula. Recuerdo su mirada ese día. No era gratitud, era una mezcla de impaciencia y prisa, como si solo quisiera alejarse rápido. Nunca me dio las gracias, pero está bien. Yo entendía que cada quien ama a su manera. Roberto se enorgullecía. Decía que ella iba a conquistar el mundo, y yo le creía, aunque ella ya había comenzado a olvidarse de nosotros. Ricardo se casó joven, tuvo 3 hijas, vivía a pocas calles de nuestra casa. Me visitaba todos los domingos, traía tamales, atole recién hecho, y se sentaba conmigo en el patio, a veces solo para estar en silencio. Y entonces llegó la enfermedad. Roberto comenzó a sentirse cansado. Primero la piel se puso amarilla, después los exámenes confirmaron lo peor. Cáncer de hígado. Fueron 18 meses de hospital, tratamientos, quimioterapia, rezos y lágrimas ocultas. Yo hacía todo. Lo bañaba, cocinaba, limpiaba la casa y fingía que todo estaba bien. Pero por dentro me estaba desmoronando. Claudia vino a visitarlo una sola vez. Se quedó menos de media hora. Dijo que tenía juntas importantes. Roberto sonrió, le agradeció y cuando ella se fue, lloró en mi regazo sin hacer ruido. Él partió una mañana templada, sosteniendo mi mano y susurrando: «Cuídalos». ¿Sí? Yo cuidé como pude, pero el vacío, ese nadie lo puede llenar por ti. Después de su muerte, mi rutina se convirtió en supervivencia. Despertar, comer algo, mirar el portón esperando que alguien llegara. Y bordar. Sí, seguir bordando. Aunque la vista ya no era la misma, aunque las manos temblaban, yo seguía trabajando. Un coleccionista alemán que conocí en una feria internacional quedó tan impresionado con mi trabajo que me compraba piezas exclusivas. Me pagaba en dólares, cantidades que yo nunca había visto. Guardaba todo en un cofre bajo el piso del cuarto de costura, ahí junto a los recuerdos de Roberto. Era como un secreto entre nosotros dos. $2,5 millones de dólares en efectivo. Joyas antiguas que heredé de mi abuela. Títulos de propiedades que compré en silencio. Y acciones que un amigo de Roberto me ayudó a adquirir. No era por avaricia, era amor. Imaginaba a mis hijos encontrando eso algún día y diciendo: «Ella pensó en nosotros incluso después de todo». Solo que la edad llegó con su factura. Las rodillas fallaron. La vista empeoró. La memoria comenzó a fallar. Ricardo intentaba ayudar, pero con 3 hijas pequeñas y un negocio que apenas funcionaba, ya tenía demasiado en el plato. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era Claudia. Su voz sonaba diferente, casi amable. «Mamá, estuve hablando con Fernando y pensamos, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo? La casa es grande. Los niños adorarían conocerte mejor». Me quedé sin palabras. Yo, que ya me había acostumbrado a ser olvidada, estaba siendo recordada. Me preparé como si fuera un viaje al extranjero. Separé mis mejores vestidos, mis medicinas, un rebozo que Roberto me regaló antes de morir. Cerré la casa con cuidado y antes de salir, toqué el piso del cuarto de costura, sobre el cofre escondido, y susurré: «Calma, tu momento llegará». Fui a casa de Claudia con el pecho lleno de esperanza. Cuando llegué, vi una mansión impresionante. Todo era moderno, brillante, frío. Parecía sacado de una revista de arquitectura. El esposo me saludó con un apretón de manos formal, sin calor.
Los nietos me miraron con curiosidad y desconfianza. Pensé, está bien, es solo el principio. Mañana mejora. Pero a veces, hijo mío, lo que parece un nuevo comienzo es solo la puerta de entrada a un nuevo tipo de soledad. Y por eso te digo, no todo abrazo que esperamos llega, pero todo silencio que escuchamos enseña. Ahora cuéntame, ¿crees que todo esto es justo? Y aprovecha, comenta, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿De qué rincón del mundo nos llega esta conversación? Volviendo al tema, llegué a casa de Claudia con el corazón acelerado, pero el alma esperanzada. Era como tener 50 años de nuevo, yendo a un lugar desconocido, sin saber qué esperar. La maleta era ligera, el cuerpo no tanto. Traje algunas ropas arregladas, un par de zapatos cómodos y ese rebozo bordado que Roberto me dio antes de morir. El único que todavía me hacía sentir abrazada. La casa era algo de otro mundo. Moderna, llena de tecnología, pisos de mármol que reflejaban como espejos, plantas artificiales que nunca necesitaban agua ni cariño. Los muebles parecían de exposición, hermosos pero incómodos. Todo era blanco, gris, frío. Me mostraron mi cuarto, pequeño al final del pasillo, junto al cuarto de lavado. Una cama individual, un closet angosto y una ventana que daba a la pared del vecino. Es temporalmente, mamá, hasta que arreglemos el cuarto de huéspedes. Claudia decía eso con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los primeros días intenté integrarme. Me ofrecía para cocinar, para ayudar con los niños, para ordenar. No, mamá, descanse. Tenemos empleada para eso. Me sentaba en la sala. Mamá, los niños están haciendo tarea. Mejor no los distraigas. Salí al jardín. Cuidado con las plantas, son importadas y delicadas. Poco a poco me fui convirtiendo en un mueble más. Presente pero invisible. Fernando, el esposo de Claudia, nunca me hablaba directamente. Me saludaba con un movimiento de cabeza y seguía con su celular. Los nietos me llamaban la señora, nunca abuela. Claudia trabajaba todo el día. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando estaba en casa vivía pegada a la computadora o al teléfono, cerrando negocios, gritando órdenes, moviéndose como huracán. Yo intentaba conversar. «Hija, ¿cómo estuvo tu día?» «Bien, mamá». Y seguía caminando. «¿Quieres que te prepare un té?» «No tengo tiempo». «¿Los niños ya cenaron?» «La empleada se encarga». Cada intento era una puerta cerrada. Una tarde intenté enseñarle a mi nieta mayor, Sofía, a bordar. Saqué mi bastidor, mis hilos, una tela sencilla. Ella se sentó curiosa. Le mostré cómo pasar la aguja, cómo hacer el primer punto. Estaba concentrada, sonriente. Claudia entró como torbellino. «Sofía, deja eso. Tienes clase de piano en 20 minutos». La niña me miró con pena y salió corriendo. Me quedé sola con el bordado a medio hacer, sintiendo que estorbaba incluso en los momentos bonitos. Las semanas pasaron. Me convertí en sombra. Comía cuando ellos ya habían terminado. Veía televisión en mi cuarto para no ocupar la sala. Salía a caminar sola porque no había espacio en el carro. Me dormía escuchando risas en la sala, conversaciones de las que yo no era parte. La soledad en medio de la gente es la peor de todas. Es como gritar y que nadie voltee. Como existir sin ser vista. Un día escuché una conversación. No quería espiar, pero las voces venían del pasillo. Era Claudia hablando con Fernando. «No sé cuánto tiempo más va a quedarse aquí». «Le dijiste que era temporal, ¿no?» «Sí, pero no se va. Ya pasaron 2 meses». «Pues dile que ya es tiempo. La casa está más tensa con ella aquí». «Lo sé. Los niños se quejan. Dice que huele raro su cuarto». Sentí el pecho apretarse. Huele raro. Mi propio olor les molestaba. Al día siguiente intenté hablar con Claudia. «Hija, ¿estoy causando problemas?»
Ella ni siquiera levantó la vista del celular. No, mamá, todo está bien. Pero yo sabía que mentía. Llamé a Ricardo. Le conté todo llorando. Mamá, véngase para acá. Nosotros tenemos espacio. No quiero ser carga para ti también, hijo. Usted nunca es carga, mamá. Es mi madre. Pero yo no quería rendirme todavía. Quería creer que Claudia cambiaría, que me vería de nuevo, que recordaría quién le enseñó a amarrar sus zapatos, quién le curó sus rodillas raspadas, quién vendió sus bordados más preciados para pagar su universidad. Intenté acercarme de nuevo. Preparé su comida favorita, mole poblano, el que hacía cuando era niña. Pasé horas en la cocina con las manos manchadas de chile, recordando las risas que solíamos compartir. Puse la mesa con cuidado. Esperé. Claudia llegó tarde, como siempre. Vio la mesa. Mamá, yo ya cené afuera. Tenía junta de negocios. Se fue a su cuarto. Me quedé mirando los platos llenos, el vapor subiendo, las lágrimas cayendo sobre el mantel. Fernando fue más directo. Una tarde me encontró en la cocina. Esperanza, necesitamos hablar. Me senté, sintiendo el peso de lo que venía. Usted sabe que la apreciamos mucho, pero esta situación no está funcionando. La casa está chica. Los niños necesitan su espacio. Claudia está estresada. Yo solo asentí. ¿Qué podía decir? Creemos que sería mejor que buscara otro lugar. Podemos ayudarla con algo si necesita. La palabra algo me sonó a limosna, a desprecio envuelto en amabilidad falsa. Esa noche Claudia entró a mi cuarto. No tocó la puerta. Solo entró. Mamá, Fernando ya habló con usted. Yo estaba sentada en la cama, con el rebozo de Roberto entre las manos. Sí, hija. Entonces entiende que no es personal, es solo que, ¿qué, Claudia? La interrumpí. Ella se quedó callada. Es solo que ya no soy útil. Es solo que ya cumplí mi función. Es solo que ahora estorbo en la vida que yo misma ayudé a construirte. Mi voz no tenía rabia. Tenía tristeza, decepción profunda. No es así, mamá. ¿No? Entonces dime cómo es. Ella bajó la mirada. Tengo mucho trabajo. Los niños tienen actividades. La casa es pequeña. Esta casa tiene 5 recámaras, Claudia. 5. La casa no es pequeña, el corazón sí. Se dio la vuelta y salió sin decir más. A la mañana siguiente, empaqué. No esperé a que me dijeran cuándo. Guardé mis pocas cosas, doblé el rebozo con cuidado, miré el cuarto vacío por última vez. Salí con mi maleta en la mano. Claudia estaba en la sala, tomando café, mirando su computadora. Ni siquiera volteó. Adiós, hija. Silencio. Te amo, aunque tú ya no me ames a mí. Más silencio. Cerré la puerta y caminé por la calle con lágrimas cayendo. Una anciana de 74 años, arrastrando una maleta vieja, sintiéndose como basura que se saca los martes. Pero en medio del dolor, algo comenzó a encenderse dentro de mí. No era rabia, era claridad. Entendí que hay gente que te necesita solo cuando les sirves. Y cuando ya no sirves, te descartan. Pero también entendí otra cosa. Yo todavía tenía valor, todavía tenía propósito, y todavía tenía un secreto que nadie conocía. Llegué a casa de Ricardo. Él abrió la puerta, me vio llorando y me abrazó sin preguntar nada. «Ya está aquí, mamá. Ya está en casa». Sus hijas corrieron a abrazarme. «¡Abuela!». Su esposa me preparó té de manzanilla y me arropó con una cobija. Por primera vez en meses, me sentí vista. Me sentí amada. Esa noche, acostada en el cuarto de Ricardo, miré el techo y pensé en todo. En el dolor, en el rechazo, en la humillación. Pero también pensé en el cofre escondido, en los $2,5 millones que nadie sabía que existían, en las joyas,
en los títulos de propiedad, en las acciones, y me pregunté, ¿para qué sirve el dinero si no sirve para recuperar la dignidad? No para comprar amor, eso no se compra, sino para construir algo que valga la pena, algo que demostrara que yo todavía estaba viva, que todavía importaba. Al día siguiente volví a mi casa. La abrí despacio, como quien entra a un templo olvidado. Todo estaba cubierto de polvo, pero cada rincón tenía memoria. Fui al cuarto de costura. Me arrodillé con dificultad. Levanté las tablas del piso. Ahí estaba, el cofre de metal pesado lleno de secretos. Lo abrí. Los fajos de billetes, las joyas brillando, los documentos cuidadosamente guardados. Todo intacto, todo esperando. Me senté en el suelo, rodeada de ese tesoro escondido, y supe qué tenía que hacer. No iba a guardar esto para heredar después de muerta. No iba a esperar a que me valoraran cuando ya no pudiera verlo. Iba a usarlo ahora, para ayudar, para construir, para demostrar que una mujer de 74 años todavía puede cambiar vidas. Comencé a investigar. Hablé con gente del barrio, pregunté necesidades, escuché historias. Conocí a doña Carmen, una viuda que criaba sola a sus 5 nietos en un cuarto húmedo sin ventanas. Conocí a don Miguel, un carpintero retirado que no podía pagar su tratamiento de diabetes. Conocí a Lupita, una niña de 10 años que bordaba para ayudar a su madre enferma, pero que no tenía materiales decentes. Empecé a ayudar en silencio. Le pagué 3 meses de renta adelantados a doña Carmen y le compré camas para los niños. Le cubrí los medicamentos a don Miguel y le conecté con un programa de salud. Le regalé un kit completo de bordado a Lupita y comencé a enseñarle técnicas avanzadas. No lo hacía con anuncios ni con fotos. Lo hacía como Roberto me enseñó, con discreción y con corazón. La gente comenzó a hablar. Hay una señora que está ayudando. No sé quién es, pero cambió mi vida. Apareció como ángel. Renté un local pequeño en el centro del barrio. Lo limpié, lo pinté de colores alegres, puse mesas, sillas, bastidores de bordado, telas, hilos. Inauguré un taller gratuito para niños y mujeres. Taller de bordado Esperanza, tejiendo futuros. Vinieron muchas. Madres solteras, abuelas como yo, niñas curiosas. Les enseñaba no solo a bordar, sino a valorarse. Cada puntada es una decisión, cada hilo es una oportunidad y cada pieza terminada es una prueba de que ustedes pueden crear belleza, incluso en medio del dolor. El taller creció. Conseguí que una tienda de artesanías comprara las piezas que ellas hacían. Les pagaba porcentajes justos. Algunas mujeres dejaron de depender de esposos abusivos. Otras pagaron sus estudios. Otras simplemente encontraron un lugar donde importaban. Lupita se volvió mi asistente. Me ayudaba a enseñar, organizaba los materiales, sonreía todo el tiempo. «Doña Esperanza, usted cambió mi vida». Y yo respondía, «No, hija, tú cambiaste la tuya. Yo solo te di las herramientas». Los meses pasaron. Ricardo venía a ayudar con reparaciones en el taller. Sus hijas pintaban murales en las paredes. Su esposa organizaba los horarios. La comunidad completa se involucró. Un día, una reportera local tocó la puerta. «Quiero hacer una nota sobre usted». «No busco fama, señorita». «No es fama, es inspiración». Acepté a regañadientes. La nota salió en el periódico local. La bordadora que borda esperanzas. Con mi foto, mi historia resumida, el impacto del taller. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Donaciones, voluntarios, más mujeres queriendo aprender. Y entonces, una tarde tocaron el portón. Abrí. Era Claudia, vestida elegante como siempre, pero con la mirada diferente, más suave, más humana.
Mamá. Su voz temblaba. Hola, Claudia. No mostré emoción. Había aprendido a proteger mi corazón. Vi la nota del periódico. Leí lo que estás haciendo. Vine a... Se quedó callada. ¿Viniste a qué? A disculparme. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Te traté horrible. Te eché. Te hice sentir que no valías nada. Y todo este tiempo tú estabas aquí, cambiando vidas, siendo la mujer increíble que siempre fuiste. Yo no respondí de inmediato. La miré. Vi a la niña que solía peinar cada mañana. A la adolescente que me pedía consejos sobre el primer amor. A la mujer que se olvidó de dónde venía. Pasa, Claudia. Entramos. La llevé al taller. Ella miró todo con asombro. Las mujeres bordando, las niñas riendo, las piezas colgadas en las paredes. Mamá, esto es increíble. Esto es lo que se hace cuando te botan como basura, pero decides que todavía tienes valor. Mi voz no tenía rencor. Tenía verdad. Se sentó. Lloró en silencio. No sé cómo pedirte perdón. El perdón no se pide con palabras, Claudia. Se pide con acciones. Ella levantó la mirada. Quiero ayudar. Quiero ser parte de esto. ¿Estás segura? Porque esto no es para tu currículum. Esto es para tu alma. Asintió. Estoy segura. Claudia comenzó a venir todas las semanas. Al principio solo observaba. Después empezó a ayudar con la administración, con las cuentas, con la logística. Era buena en eso. Su experiencia en negocios servía para algo más que acumular dinero. Organizó mejor las ventas, consiguió más clientes, amplió el alcance del taller. Pero lo más importante, comenzó a escuchar a las mujeres, a las historias, al dolor y a la esperanza de cada una. Un día me dijo, «Mamá, ahora entiendo. El dinero no es nada si no tienes a quien amar. Y yo te perdí por perseguir lo que no importa». Yo tomé su mano. «No me perdiste, hija. Solo te desviaste del camino. Pero los caminos siempre permiten regresos». Lloramos juntas. Por primera vez en años mi hija y yo compartimos lágrimas que sanaban en lugar de separar. Le pregunté, ¿y Fernando? ¿Y los niños? Fernando está avergonzado. Los niños preguntan por ti. Sofía quiere aprender a bordar. Sonreí. Tráela el sábado. Ese sábado Sofía llegó con los ojos brillantes. Se sentó a mi lado, tomó la aguja y comenzamos. Cada puntada era un puente reconstruido. Cada hilo era un lazo familiar que se reparaba. Pero todavía había algo que no había contado. El secreto completo. Una tarde, después de cerrar el taller, llamé a Ricardo y a Claudia. Necesito mostrarles algo. Fuimos a mi casa. Los llevé al cuarto de costura. ¿Recuerdan este cuarto? Ambos asintieron. Aquí su padre me pidió matrimonio. Aquí bordé el vestido de bautizo de cada uno. ¿Y aquí? Me arrodillé. Levanté las tablas del piso. Guardé esto durante más de 20 años. Sus caras fueron poemas sin palabras. Asombro, confusión, incredulidad. Saqué el cofre, lo abrí, los fajos de billetes, las joyas, los documentos. $2,5 millones, joyas de mi abuela, títulos de propiedades en Oaxaca y Puebla, acciones que crecieron con el tiempo. Claudia se cubrió la boca. Ricardo no podía hablar. ¿Cómo? Trabajo, silencio, propósito. Cada pieza bordada que vendía a coleccionistas internacionales. Cada centavo ahorrado. Cada inversión hecha con la ayuda de un amigo de su padre. ¿Por qué nunca nos dijiste? Ricardo preguntó. Porque necesitaba saber quiénes eran ustedes sin esto de por medio. Necesitaba saber si me amaban a mí o a lo que yo podía darles. Miré a Claudia y descubrí la respuesta de la manera más dolorosa, pero también de la más clara. Claudia lloró, no con llanto teatral, con llanto real, profundo, de alguien que entiende que estuvo ciego. Mamá, yo no merezco nada de esto.
Tal vez antes no lo merecías, pero ahora estás intentando ser diferente. Y el intento ya es el primer paso del cambio verdadero. Les expliqué mi plan. Parte del dinero seguiría financiando el taller y expandiendo su alcance a otras comunidades. Parte se dividiría entre ellos, pero con condiciones. Debían usarlo para ayudar a otros, no solo para acumular. Debían aprender el valor de servir, no solo de recibir. Y debían enseñarles a sus hijos que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas. Hicimos todo legalmente. Con abogados, documentos, transparencia. El taller se convirtió en fundación. Fundación Esperanza Mendoza, bordando dignidad. Claudia se volvió la directora ejecutiva. Ricardo el coordinador comunitario. Sofía la embajadora juvenil que enseñaba a otras niñas. Abrimos talleres en 3 ciudades más. Capacitamos a cientos de mujeres. Vendimos piezas en galerías internacionales. Cada peso ganado se reinvertía en más vidas. La historia comenzó a circular. No con escándalo, sino con inspiración. La anciana que fue desechada pero que tenía un tesoro escondido. La mujer que usó su dolor para construir esperanza. Vinieron universidades a estudiar el modelo. Vinieron empresas a querer replicarlo. Pero yo siempre decía lo mismo. Esto no es un modelo de negocios, es un modelo de humanidad. Fernando vino a buscarme, con humildad real. Esperanza, necesito que me perdone. Fui un completo. Ya sé lo que fuiste, Fernando. Lo interrumpí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Él se ofreció a ayudar con su experiencia en finanzas. Organizó mejor las inversiones de la fundación. Hizo crecer el dinero para que alcanzara para más gente. No lo hizo por redimirse. Lo hizo porque finalmente entendió que servir es más satisfactorio que acumular. Los nietos ahora me llaman abuela. Sofía borda hermoso. El mayor, Mateo, ayuda con la carpintería del taller. La más pequeña, Emma, reparte sonrisas y abrazos a cada mujer que llega. La familia que se rompió se reconstruyó, no con palabras vacías, sino con trabajo compartido y propósito común. Un día, Claudia y yo estábamos solas en el taller. Ella me miró y dijo, «Mamá, pensé que te conocía, pero solo estaba viendo la superficie». Sonreí. «Y tú solo ahora me estás mirando con los ojos de una hija». Nos abrazamos. Largo, fuerte, sanador. Ese abrazo cerró heridas y abrió futuros. Ahora tengo 75 años. Me siento en mi mecedora, rodeada de hilos de colores, mirando a las mujeres trabajar, escuchando las risas de los niños. Cuando alguien pasa por la calle, saluda con respeto. Cuando una mujer termina su primera pieza, viene a mostrarme con orgullo. Cuando el portón suena, sé que es vida entrando, no soledad llamando. Pienso en todo, en el dolor del rechazo, en la humillación de ser echada, en el secreto guardado durante décadas, en el cofre escondido bajo el piso, en el momento en que decidí no morir en silencio sino vivir con propósito, en el perdón que no fue fácil pero que fue necesario, en el amor que se perdió y después se encontró de manera más fuerte. Y por eso, hijo mío, te digo esto. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para perdonar. Y nunca es tarde para demostrar que tu vida todavía tiene valor. El mundo te puede botar, pero tú decides si te quedas en el piso o te levantas con dignidad. La gente te puede olvidar, pero tú decides si te olvidas de ti misma o te redescubres con más fuerza. El dinero escondido no te hace rica. Lo que haces con él sí. No guardé ese tesoro para acumularlo. Lo guardé para el momento correcto. Para cuando fuera necesario demostrar algo más grande que la riqueza material. Demostrar que una mujer anciana, rechazada y olvidada, todavía puede cambiar el mundo.
Una puntada a la vez. Una vida a la vez. Un perdón a la vez. Hace unos días, Claudia trajo a toda la familia a cenar. Cocinamos juntas el mole que antes despreció. Esta vez se lo comió con lágrimas de gratitud. Los nietos ayudaron a poner la mesa. Fernando bendijo los alimentos. Ricardo tocó la guitarra después de comer. Cantamos canciones viejas que Roberto amaba. En medio de la velada, Sofía levantó su copa de jugo. Un brindis por la abuela, por enseñarnos que caer no es el final, y que levantarse siempre es posible. Todos levantaron sus copas. Yo también. Pero brindé en silencio por Roberto, por estar ahí en espíritu, sonriendo, susurrando. Lo lograste, amor. Tejiste esperanza donde solo había dolor. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que quiero que se quede para siempre. Fui echada como basura. Me levanté como fénix. Tenía dinero escondido, pero más escondido todavía tenía dignidad, valentía y amor propio. Aprendí que el perdón no es olvidar. Es soltar el veneno para que no te mate. Aprendí que la familia no es perfecta, pero puede ser reparada. Y aprendí que el verdadero tesoro no es lo que guardas en cofres, sino lo que siembras en corazones. Ahora miro por la ventana. El sol está saliendo. Un nuevo día. Otro día para bordar. Otro día para servir. Otro día para amar incluso a quienes me lastimaron. Porque eso es lo que hace la verdadera riqueza. No te llena las manos. Te llena el alma. Y un alma llena puede iluminar incluso la noche más oscura. Entonces te pregunto, hijo mío que me escuchas, si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías usado el dinero para ayudar o para vengarte? ¿Te habrías quedado en el dolor o habrías buscado el propósito? Y antes de que te vayas, cuéntame, ¿desde qué ciudad, desde qué país me estás escuchando? ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Porque esta historia no termina aquí. Termina en ti, en lo que hagas con lo que escuchaste, en cómo trates a los ancianos de tu familia, en cómo valores a quienes te criaron, en cómo uses tu propia riqueza, sea mucha o poca, para construir en lugar de destruir. Recuerda esto, el dinero guardado se oxida. El amor compartido se multiplica. La venganza envenena. El perdón libera. Y la dignidad, esa nunca se compra ni se vende. Se construye con cada decisión que tomas de ser mejor persona que ayer. Yo fui Esperanza Virtudes Mendoza. Bordadora. Madre. Abuela. Mujer rechazada que se convirtió en mujer restaurada. Y esta es mi historia. No perfecta, pero real, no sin dolor, pero con propósito, no sin cicatrices, pero con sanación. Y si algo quiero que te lleves de todo esto es esto. Mientras haya aliento en tus pulmones, hay oportunidad de cambiar tu historia. Mientras tengas manos para trabajar, tienes poder para construir. Y mientras tengas corazón para perdonar, tienes llave para liberarte. La vida me botó. Yo me levanté. La familia me olvidó. Yo las recordé con amor. El dolor me visitó. Yo lo transformé en propósito. Y el dinero escondido que pudo haberme hecho amargada se convirtió en el puente para que cientos de mujeres cruzaran de la desesperanza a la dignidad. Ahora tengo 75 años. Me duelen los huesos. Me tiemblan las manos. La vista ya no es la misma. Pero el corazón, ese está más fuerte que nunca. Porque aprendí que envejecer no es debilitarse. Es madurar en sabiduría. Es entender que el tiempo no te quita valor. Solo te quita las máscaras para que muestres quién realmente eres. Y yo soy Esperanza. No por casualidad llevo ese nombre, sino porque en los momentos más oscuros, cuando me echaron a la calle, cuando lloré sola, cuando me sentí invisible,
Decidí que no iba a morir con mi música dentro. Iba a tocarla, fuerte, clara, para que el mundo la escuchara. Esta mañana, una mujer nueva llegó al taller. Ojos hinchados de llorar, ropa gastada, manos temblorosas. Se sentó frente a mí. «Señora, me corrieron de mi casa. Mi hijo me dijo que ya no me quiere ahí. No tengo a dónde ir». Le sonreí, le serví té, le puse una tela y una aguja en las manos. «Hijita, tu historia apenas comienza. El final no lo decide quien te vota, lo decides tú». Ella lloró. Yo le abracé. Y en ese abrazo había todo lo que yo había aprendido, todo lo que había sufrido, todo lo que había sanado. Porque esa soy yo. Esperanza Virtudes Mendoza, la mujer que fue basura y se convirtió en faro. La anciana que fue olvidada y se volvió inolvidable. La madre que fue rechazada y después fue buscada. No porque tuviera dinero escondido, sino porque tenía algo mucho más valioso escondido dentro. La capacidad de convertir el dolor en poder, la soledad en servicio y el rechazo en resurrección. Y ahora, hijo mío, es tu turno. ¿Qué vas a hacer con tu propia historia? ¿Vas a quedarte en el capítulo del dolor o vas a escribir el capítulo de la redención? ¿Vas a dejar que quienes te lastimaron definan tu valor o vas a redefinirte tú mismo? Porque la vida te va a botar. Eso es seguro. Pero levantarte, eso es decisión tuya. Y cuando te levantes, no lo hagas solo. Levanta a alguien más contigo. Porque eso es lo que hace la verdadera grandeza. No se queda en el piso llorando por lo que perdió. Se para, se sacude el polvo y se convierte en escalera para que otros también suban. Esto es todo lo que tengo para contarte. Esta es mi historia. Completa, cruda, real, sin filtros ni mentiras, con dolor y con sanación, con caídas y con levantadas, con rechazo y con reconciliación, y con un secreto escondido bajo el piso que al final no fue lo más importante, sino el trampolín para demostrar que el verdadero tesoro siempre estuvo dentro de mí. Ahora cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿qué tesoro tienes tú escondido dentro que el mundo necesita ver? ¿Qué dolor puedes convertir en propósito? ¿Qué rechazo puedes transformar en resiliencia? Porque todos tenemos algo valioso que dar. No todos tenemos dinero escondido, pero todos tenemos amor, tiempo, compasión, sabiduría o simplemente presencia. Y eso, usado correctamente, puede cambiar vidas. Yo cambié vidas, no porque fuera especial, sino porque decidí que mi vida todavía importaba, y la tuya también importa. Nunca lo olvides. No importa cuántas veces te boten, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas personas te olviden, tu vida sigue importando, tu historia sigue siendo valiosa, y tu propósito sigue esperándote. Ahora ve, vive, ama, perdona, sirve, construye. Y cuando la vida te bote, recuerda que bajo tu propio piso hay un tesoro escondido. No de dinero, sino de fuerza, dignidad y esperanza. Y ese tesoro nadie te lo puede quitar, porque vive dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Solo estaba esperando el momento correcto para ser descubierto. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Y gracias por permitirme plantar esta semilla en tu corazón. Ahora riégala, cuídala, y cuando florezca comparte las flores con quienes más las necesitan, porque eso es lo que hace la verdadera riqueza. No se acumula, se comparte, no se esconde, se multiplica, no se guarda, se siembra. Y yo seguiré aquí, en mi mecedora, con mi aguja y mi hilo, bordando esperanzas, una puntada a la vez, porque mientras tenga manos para trabajar y corazón para amar, seguiré construyendo puentes donde otros solo ven abismos, y seguiré siendo faro donde otros solo ven oscuridad. Esa es mi promesa, ese es mi legado,
Y esa es la historia que quiero que recuerdes cuando todo parezca perdido. Nunca es tarde, nunca estás sola, y nunca eres basura. Eres semilla, y las semillas, aunque las entierren, siempre encuentran la manera de florecer. Hasta la próxima, hijo mío. Que la vida te trate con bondad, y si no lo hace, que tú la trates a ella con propósito. Porque al final, no importa qué tan duro te golpee el mundo, importa qué tan firme te levantas. Y yo me levanté, y tú también puedes. Con amor, respeto y toda la esperanza del mundo. Esperanza Virtudes Mendoza.